Buenos días, venimos a grabar una clase más de la Universidad Rural con la finalidad de dotar al estudiante de los conocimientos necesarios para la clase de métodos estadísticos para investigadores, código FG042 para intervalo de confianza de una población. Objetivo. El objetivo de esta presentación es que el estudiante aprenda a estimar los parámetros de la población donde se puede encontrar el parámetro poblacional, es decir, la tendencia del comportamiento que debe de tener en la investigación de una muestra a través de seleccionar una muestra adecuada dentro de una población o universo de elementos. Como definición, podemos indicar que es una técnica de estimación utilizada en inferencia estadística que permite acotar un par o varios pares de valores dentro de los cuales se encontrará la estimación puntual buscada de acuerdo a una determinada probabilidad. Como vemos, la estadística se auxilia de las matemáticas. La matemática es una ciencia exacta, pero la estadística la utiliza para determinar probabilidades, es decir, tendencias de comportamiento. Entonces, la estadística se puede indicar que es parte de las ciencias exactas, pero parametrizando resultados y datos para determinar un comportamiento. Factores de dependencia que intervienen en un intervalo de confianza. Primero, tenemos que saber qué es el error estándar de una media muestral, que es igual a desviación estándar de X, que va a ser igual a la desviación estándar dividido dentro del tamaño de la muestra, que es la raíz cuadrada de la muestra. Y si no se conoce la desviación estándar y n va a ser mayor igual o mayor a 30 elementos, utilizamos la fórmula S división S, que es la desviación estándar de X, que va a ser igual a la desviación estándar dividido la raíz cuadrada de la muestra de la población. También tenemos que conocer el máximo error de estimación, que va a ser igual a MEE igual a más menos el valor de Z por la desviación estándar dividido la raíz cuadrada de la población. Y de igual manera, si no se conoce la desviación estándar o no nos la indican dentro del problema y n va a ser mayor o igual a 30 elementos, la fórmula a utilizar es MEE igual a más menos el valor de Z por la desviación estándar de la población dividido la raíz cuadrada de n. También tenemos que conocer el nivel de confianza. Un nivel de confianza se indica que su nivel habitual es dentro del 90% al 99%. Mientras más cercano al 100% esté su nivel habitual, se puede indicar que tiene más exactitud o es más certero el comportamiento de la muestra. Pero también, por cuestiones didácticas, nosotros nos acostumbramos dentro del curso a utilizar una tendencia entre el 93 y el 95%, que es el sesgo que nos permite determinar la viabilidad del comportamiento del fenómeno o elementos objetos del estudio. Bien, vamos a también conocer que dentro del intervalo de confianza debemos de determinar el intervalo de confianza. Y el intervalo de confianza, al igual que los anteriores, siempre va a tener dos posibilidades. Primero, cuando se conoce la desviación estándar, entonces nosotros lo vamos a representar a través de la fórmula I.C, que va a ser igual a la media de la muestra más menos Z por la desviación estándar de la muestra por la raíz cuadrada de el tamaño de la muestra o del número de elementos, que es n.
Y número 2, cuando se desconoce la desviación estándar y n es mayor o igual a 30 elementos. Entonces el intervalo de confianza se representa como I.C, que va a ser igual a la media de la población más menos Z por la desviación estándar de la población dividido la raíz cuadrada de el número de elementos o tamaño de la muestra. Áreas bajo la curva normal. Como ustedes vieron en las fórmulas anteriores, les aparece el valor de Z. ¿De dónde vamos a sacar el valor de Z? Lo sacamos de la tabla, la cual deben de descargar e imprimir, que se llama áreas bajo la curva normal. A continuación se las voy a presentar. Es esta tabla. Entonces, como ustedes pueden ver en el ejemplo, dice que Z va a ser igual a 0.40 y ese 0.40 va a ser igual a 1.28. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos de buscar el valor de 0.40 dentro de la tabla o el que más se le aproxime, el que está más cerca, ya sea posterior o anterior. Entonces el 0.40 lo buscamos dentro de el cuerpo de la tabla y podemos ver que 0.40 va a estar en la fila número 1 y entre la columna 8 y 9. En la columna 8 está 0.3997 y en la columna 9 está 0.4015. El 3997 está a 3 centésimas o a 3 centesimales de 0.40. Es el que más se le aproxima. Por eso es que nosotros tomamos el 0.8 y está en la línea 1.2. Entonces, al integrar el número de la línea con el número de la columna, nos va a dar un valor de 1.28. También, cuando tenemos que Z es igual a 0.09, como se puede ver en el ejemplo número 2, buscamos el 0.09 y vemos que 0.09 está entre la columna 2 y la columna 3. Pero está en la fila 0.2. Entonces, corremos mentalmente y vemos que en la columna 2, 0.02, está 0.871 y en la columna 0.03 está 0.0910. Entonces, los centesimales más cercanos están en la columna 3. Entonces, escogemos la columna 3 y la fila 0.2. Entonces integramos el valor y Z va a ser igual a 0.23. Identificados esos valores, entonces ya podemos aplicar o resolver matemáticamente las fórmulas. Es decir, las vamos a operar. Vamos a ver un ejemplo. Dice, para determinar cuál es el gasto mensual en concepto de consumo de energía eléctrica en la colonia La Libertad, se tomó una muestra de 35 familias, estableciéndose que pagan al mes un promedio de 525 quetzales, con una desviación estándar de 100 quetzales. Calcule el intervalo del verdadero consumo de energía si se utiliza un 95% de confianza. Como les indicaba, nosotros a la hora de levantar datos estadísticos, siempre vamos a determinar que de acuerdo a la población seleccionada, su comportamiento va a ser similar
nunca exactamente igual. Por eso es que se dan esas variaciones de respuestas. Y nosotros como investigadores tenemos que determinar el nivel de confianza para determinar el rango donde se encontrarán todas las respuestas posibles que se satisfagan nuestra necesidad dentro de la investigación. Bien, entonces, la solución. Tenemos que N es 35 familias, X, la media poblacional va a ser de 525 familias, S va a ser igual a 100, que es la desviación estándar, y como vemos que N es mayor a 30, utilizamos la siguiente fórmula. IC es igual a X barra más menos Z por la desviación estándar de la población dividido el tamaño de la muestra. Pero para ello tenemos que determinar el valor de Z, y Z va a ser igual a beta dividido 2, como lo pueden ver, y entonces eso va a ser igual a 0.95 dividido 2, al dividirlo nos va a dar 0.475, es decir, debemos de buscar 0.47 en el cuerpo de la tabla. Buscamos la línea y buscamos la fila. Entonces nos va a quedar en la línea 1.9 y en la columna 6. Por eso es que el valor de Z va a ser 1.96. De ahí determinamos algebraicamente el valor, ¿verdad? IC 525 más menos el 1.96 por 100 por la raíz cuadrada de 35, y como la fórmula es más menos, nosotros en la gráfica podemos ver que beta es 0.95, la media es 525, y vemos que está límite inferior y límite superior. Entonces, para encontrar el límite inferior vamos a restar, y para encontrar el límite superior vamos a sumar. Entonces 525 es la media más 33.1300 con 3678 va a ser igual a 558.13. Ese sería el límite inferior, y el límite superior, y el límite inferior sería 525 menos 33.1300 4678 va a ser igual a 491.87. Entonces, ¿cómo lo indica su respuesta? Con un nivel de confianza del 95%, todos los valores que se encuentren entre 491.87 quetzales y 558.13 quetzales se considerarán válidas las respuestas. Bien, ¿para qué nos sirve la tabla de las áreas bajo la curva normal? Para determinar el valor de X, para determinar el valor de Y y para determinar el valor de Z. Bueno, la respuesta correcta es para determinar el valor de Z. Por eso se le llama áreas bajo la curva normal, que es igual a Z. Segunda pregunta. ¿Entre qué parámetros se encuentra el nivel de confianza? Bien, lo vamos a encontrar dentro de 90% y 99% como pregunta correcta. Las demás no significa que estén malas. Lo que pasa que por cuestiones pedagógicas dentro de la universidad utilizamos esos 10 puntos porcentuales como nivel de holgura. ¿Qué significa LI y LS? Bueno, primera respuesta, límite, intervalo y límite solícito, no. Segunda respuesta, largo del intervalo y largo superior, tampoco. Significa límite inferior y límite superior como respuesta correcta. Bien. Dentro de la página de la universidad, en los cursos específicos, se cargan los laboratorios. Ahí habrán más ejercicios para hacer prácticas, e inclusive su catedrático también les deberá trasladar los laboratorios que considere necesarios para fundamentar el contenido de la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención y éxitos en su formación y desarrollo de carrera profesional.